Muy buenos días, saludamos a las redes sociales que nos están viendo en vivo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos hace 2 domingos que se titula El poder de la oración. En Juan capítulo 14, para continuar con este estudio, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13 y 14, el Señor Jesús dice así estas palabras. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Al máster tantito, por favor. Ok. El Señor Jesucristo nos está diciendo claramente que lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, porque dice en mi nombre, lo hará. Esta serie del poder de la oración que iniciamos hace 2 domingos, hemos estado hablando de lo que pasó en el huerto del Edén, antes de la caída del hombre, que Adán y Eva tenían comunicación con Dios directamente, escuchaban la voz literal que se paseaba en el huerto del Edén, y el ser humano tenía comunicación. Pero cuando ellos se rebelan contra el Padre, contra Dios, se desconectan, se desenchufan de la fuente original, y así nosotros nacimos desconectados, desenchufados, como hay otra palabra que se dice fundidos, como cuando se funde un foco, y no sabíamos cómo dirigirnos a Dios, no sabíamos cómo entablar una relación con Dios. Y ese es el error que cometen los seres humanos hoy en día por la ignorancia de la palabra. Y por eso predicamos de esta manera y tenemos que decir las cosas como son para que la gente abra los ojos. Y así como nosotros no podíamos tener esa comunicación directa con Dios, con nuestro Padre que está en los cielos, pues recurríamos a los ídolos, ¿verdad? Como dice Isaías 44, que el hombre tenía que tomar un tronco, cortarlo, darle forma de hombre o de virgen o de cualquier santo, etcétera, etcétera, y luego se postraban delante de él y le decía, tú eres mi Dios. Y así nosotros recurríamos a los ídolos, pensando que ellos iban a interceder por nosotros. ¿Y qué chasco nos llevamos ahora que conocemos la verdad? Que de acuerdo a la palabra, que hay un solo mediador y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es aquí donde entendimos de que nadie puede interceder, ni una virgen, ni un santo, ni un cuadro, ni una cruz de madera que tengas en tu casa, ni el Papa, nadie puede interceder. Si esas personas que la gente le reza, ¿verdad? Y le piden a la Virgen de tal y al santo de tal para que les haga un favor o para que intercedan ante Dios. La Biblia es clara y no pueden interceder. Porque aquí claramente lo que acabamos de leer, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jesús nos deja claramente en su palabra que Él es el único que intercede delante del Padre por nosotros. ¿Cuándo? Cuando oramos al Padre, pero en el nombre de Jesús. ¿Por qué el hombre se desconecta? Porque entró el pecado. Quiero que vaya a Romanos capítulo 5 para que veamos algo de lo que estamos tratando de explicar. Romanos 5:12
al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, o sea, de Adán, uno murieron los muchos, de aquel uno, o sea, se está refiriendo a Adán, murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Tal vez no entendieron mucho de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es de que así como el pecado entró por un hombre, entró también la muerte. Pregunta, antes de que entrara el pecado al huerto del Edén, que nuestros primeros padres desobedecieran, ¿será que ellos iban a morir físicamente? No iban a morir. Pero como entró el pecado, la Biblia lo dice, entró también la muerte física y espiritual. Cuando dice aquí que por Jesucristo viene otra vez la vida, nos damos cuenta de que es en el varón, en el esperma del varón, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, es que entra el pecado. Ahora nos damos cuenta por qué José no tuvo relaciones con María. Porque si José hubiera tenido relaciones sexuales con la Virgen María, Jesucristo hubiera nacido en pecado y no hubiera podido hacer redención por nosotros. Y es por eso que Jesucristo, la Biblia dice que no había pecado en él, en su cuerpo, etcétera, etcétera, no se halló pecado. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera muerto a los 33 años? ¿Hubiera seguido más adelante? ¿Se hubiera envejecido? No. ¿Por qué? Porque no había pecado. Y eso es lo que estaba pasando en el huerto de Edén. El hombre no iba a morir, no se iba a envejecer, no se iba a enfermar, no se iba a deteriorar. Se hubiera mantenido a una edad perfecta. Por eso la Biblia siempre muestra que la edad cúspide del ser humano es a los 30, a los 35 años. Es donde llegamos a nuestra cúspide, la mejor edad donde el ser humano se siente potente, se siente con ánimos, porque es la edad, por decirlo, perfecta de madurez. Entonces, nos damos cuenta de que ahora el Señor Jesús nace sin pecado porque tuvo que ser obra del Espíritu Santo.
Y sabemos que santo, cuando dice Dios, yo soy santo, Él no puede pecar. Y por eso tuvo que poner el cromosoma Y, Dios, el Padre, para que naciera su Hijo, sin pecado. Muy bien. Y ahora entendemos de que cuando entra el pecado, nacimos desconectados. Y es por eso de que Dios nos tiene que mandar a nacer de nuevo para volvernos a conectar con Él espiritualmente. Y ya con su espíritu tenemos conexión de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Es por eso que Dios no puede escuchar a las personas que repiten y repiten y repiten en el famoso rezo, porque Cristo lo dijo, que por sus palabrerías piensan que van a ser escuchados, mas no es así. Y ya vimos que cuando el Padre Nuestro queda como un modelo, ¿verdad? Es un ejemplo de oración que puede variar de acuerdo a nuestras circunstancias, a nuestras peticiones. Y es aquí donde explicamos esto a los que nos ven, para que la gente aprenda, si es humilde de corazón y quiere usted corroborar lo que estamos estudiando ahí con una Biblia que tenga en casa, estos pasajes tan importantes, para que usted abra los ojos. Y si usted ama a Dios, porque hay gente sincera que ama a Dios, pero están en un camino equivocado, ¿verdad? Y como solo Dios conoce los corazones, tarde o temprano los va a sacar de ahí, de esa religión, sea cual sea. Ahora vemos de que cuando ya tenemos el Espíritu Santo, sabemos que hay alguien que nos oye y que podemos clamar Abba Padre. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Esa palabra Abba significa papito, papá. De que ahora tenemos la convicción del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da la convicción, el convencimiento. Algo dentro de nosotros nos dice que ahora yo soy hija de Dios, que soy hijo de Dios, que estoy seguro de que cuando yo oro al Padre, Él me escucha. ¿Y por qué entonces, si me escuchan, no contestan mis oraciones? Porque a veces Dios se demora en contestarnos nuestras oraciones. Una cosa es que se demore, que se tarde, pero de que va a contestar, va a contestar. Ahora, hoy quiero terminar esta serie y viendo unos pasajes por qué a veces Dios se tarda en contestar o no contesta porque está tratando con nosotros. Hay algo que está esperando Dios, así como lo vimos en el estudio del poder del ayuno, de que por qué Dios a veces no recibe un ayuno, no le agrada en la forma que estamos ayunando. Así Dios a veces no le agrada en la forma que estamos ayunando. Mire, vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Jonás. Los que han leído Jonás ya tienen una idea. Jonás está después de Abdías. Del capítulo 1, no vamos a leerlo todo, nada más vamos a resumirlo. Versículo 17, y yo le resumo el contexto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ustedes saben la historia por qué Dios tenía preparado un pez para Jonás, y este pez, una ballena, porque es una ballena, el animal más grande del mar, que puede tragar una persona de un solo bocado. La semana pasada miramos un video en Facebook de que una ballena, literalmente, ahí me lo enseñó mi esposa, de que tragó a una persona de un bocado. Son animales grandísimos. Jonás, ¿qué es lo que hizo?
desobedeció. Dios, no lo vamos a leer. Si usted quiere repasarlo en su casa, lea el capítulo 1 y capítulo 2 de Jonás. Lo manda a Nínive a predicar el evangelio. Bueno, la palabra de arrepentimiento. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis. Huía de la presencia de Jehová. Vemos que en las iglesias hay muchos Jonases. No obedecen. No obedecen la palabra de Dios. Ahora sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito, ¿para qué? Para ejemplo de nosotros. Que las cosas que sucedieron nos sirve como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores que se cometieron en el Antiguo Testamento. Jonás desobedece la orden de Jehová. Le dijo, vas a ir a Nínive. Y agarra a Jonás, no quiso oír, se puso rebelde y se va a Tarsis. Ah, con que no quieres obedecer, ándale pues. Y cuando Jonás se sube en un barco, Jehová empieza a revolotear las aguas. Y los hombres que iban en el barco, usted ya conoce la historia, le empiezan a decir, ¿no será que por aquel hombre que está ya durmiendo campantemente y nosotros aquí muriendo de miedo, será que su Dios está haciendo eso? Van y lo despiertan a Jonás y aquel como si nada, durmiendo, ¿verdad? Y lo despiertan, oyes tú, dinos si por causa de tu Dios está pasando esto, ¿no ves que vamos a perecer? Y Jonás le dice, es cierto, por mi culpa, porque desobedecí a mi Dios. Y agarran los hombres y lo echan al mar. Y es aquí en el versículo 17 que viene y se traga la ballena Jonás. Y Jonás, cuando dentro del pez de la ballena empieza a meditar y a reaccionar, ¿por qué Jehová había permitido que lo tragara la ballena? Recordó, meditó y se dio cuenta, porque desobedecí un mandamiento de Jehová. Y dice en el capítulo 2, vaya ahí, y aquí viene la famosa oración de Jonás. Vamos a leer tantito porque está larga. Entonces oró. Aquí está. Desde el Antiguo Testamento oraban. Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia. Esta palabra angustia es aflicción. A Jehová y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Muy bien. El 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y el versículo 10, para avanzar, dijo, y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. ¿Por qué Dios trata con nuestras vidas? ¿Por qué a veces no entendemos, no nos damos cuenta que Dios trata con nuestras vidas cuando no estamos obedeciendo la palabra? Va a llegar el momento que si Dios no ve que estás obedeciendo, que eres como Jonás, vienes y se te da la palabra, se te dan los mandamientos de Jehová, se te dice, haz esto, tenemos que hacer esto y esto y esto, y tú haces esto, entra acá y sale acá, y no agarra la onda, Dios te va a tener que llevar a que pases la angustia. Y si no eres de oración, si no estás acostumbrado a la oración, si no tienes fe en la oración,
es ahí cuando muchos cristianos, cuando ya se ven en serios problemas, ahora sí, ya vi que no tengo salida, no se me soluciona este problema, ahora sí voy a empezar a orar. Y ahora sí voy a ir a la reunión de oración para que me ayuden a orar y voy a poner a todos a ayunar y que ayunen por mí si es posible y que oren por mí porque ya vieron que se los tragó el pez. En el sentido de que ya no hay en la salida. Jonás decía en su oración, invoqué desde el Seol. Jonás sabía que el Seol era la sepultura de los muertos. Dentro del pez Jonás decía, yo ya estoy muerto aquí. Yo de aquí no salgo vivo. Si Jehová no me saca y no abre la boca del pez, yo me muero aquí. El vientre del pez me va a deshacer, porque eso es lo que hacen los peces, o los pelícanos que se tragan a los peces de un solo bocado. No los mastican. ¿Qué lo hacen? Tienen un líquido ellos, como ácido, que lo deshace rápidamente la carne. Ustedes lo han visto, que los pelícanos, ¿por qué creen que los peces más grandes se comen a los más pequeños? Es una cadena alimenticia. Y no los mastican, nada más los traga, porque dentro de sus estómagos se va a deshacer y ahí va a quedar. Y Jonás lo sabía, de que yo aquí ya no salgo vivo. Aquí si me quedo, el pez me va a empezar a devorar, me voy a empezar a quemar como un ácido dentro de la panza de la ballena. Pero Jonás, ¿saben qué hizo? Se acordó de la oración. Algo pasaba en el Antiguo Testamento que ellos caminaban también por fe. Porque si Jonás no hubiera tenido fe, ¿para qué le oró a Dios? No, ya me llevó la tostada. ¿Para qué? No me va a escuchar. Menos aquí dentro del pez. ¿Dónde me va a escuchar Dios? Allá afuera tal vez. Pero aquí, en kilómetros de profundidad, ¿dónde me va a escuchar Dios? Por eso el rey David decía, un versículo, dice, si en el Seol, ¿quién te adorará? Vemos que Jonás se acordó de la oración porque caminaban por fe. Ellos, los santos del Antiguo Testamento como nosotros, sabían a quién le oraban. Ellos tenían una convicción espiritual porque no tenían el Espíritu Santo, venía sobre el Espíritu Santo, sobre ellos. Y que Jonás, cuando ya estaba en problemas, ahí sí vino a orar. Vino a las reuniones de oraciones. Se acordó que tenía que orar, que hay que orar en todo momento, en todo tiempo. ¿Y por qué Dios tiene que tratar así de esta manera con nosotros? Porque Dios al que ama, disciplina. Te haré entender, dice un salmo, no seas como el caballo o como el mulo que necesitan cabestro, porque solo así se acercan a ti. Te haré entender el camino en que debes andar. ¿Lo han leído? ¿Por qué Dios tiene que asociar el dolor con la obediencia? Tiene que causarnos un dolor para que le obedezcamos. El caballo le ponen un cabestro, es un fierro que pega su paladar y cuando el jinete jala la rienda, el fierro se le entierra en el paladar y le causa un gran dolor y el caballo se para. Imagínate que el jinete dijera esto a la hora que está corriendo, está cabalgando, está caminando, párate mi cuaco. Y que le hiciera, párate mi cuaco. Y el caballo se parara, no habría necesidad de causarte dolor. Pero son animales y ellos no obedecen. Entonces tiene que causar dolor
con el cabestro. Así es Dios, nos dice, nos compara, no sean como los mulos o como el caballo. Que yo les tenga que causar dolor para que me obedezcan. Y es así cuando mucha gente no entiende cómo opera Dios, cómo piensa Dios. No, ese Dios es un Dios malo. Miren, ayer me dio una tristeza. Estaba yo ahí en Facebook publicando la prédica de hoy y vi de casualidad que vendían una Biblia rápidamente. Y decía ahí, la vendo porque no me sirve y no me interesa. Y pedía 200 pesos. Una Biblia que por lo que vi estaba impresa, como que se la regalaron cuando no sé si salió de la prepa o de la universidad. Me di cuenta que era un joven, porque vi y dije, le voy a echar un vistazo a ver, porque me llamó la atención de aquí algo tiene que salir. Y veo pues de que puras publicaciones demoníacas y etcétera, etcétera. Ay, papá, este está enchamucado, dije yo. Y estoy seguro que es un chavo. Entonces le dije, oye, te ofrezco 100 pesos. Yo sabía que no me lo iba a decir. Le dije, no, pero yo le quería entablar la práctica. Te ofrezco 100 pesos y voy por ella, ya que a ti no te sirve ni te interesa. Y me contesta, no, es que por lo menos lo voy a dejar en 200. Y la verdad es que yo no creo en el Dios de Abraham. Con eso me lo agarré, le escribí un texto. Que Cristo te ama, mira, yo sé que eres un joven y no entiendes esto, pero esto y esto y esto, y le puse el plan de salvación ahí rapidito. Cuando él lo leyó, me vuelve a contestar. Gracias, pero no estoy interesado. Y le contesto otra vez. Cuando él me dijo, no creo en el Dios de Abraham, dije yo, está ignorante. La cosa que le contesto, le doy testimonio de Cristo y le doy muchas gracias, que Dios te bendiga y ojalá te arrepientas un día y aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y pum, hay nada más. Me doy cuenta de que la gente al ignorar dice barbaridades, ¿verdad? Como este muchacho, yo sé que era un muchacho que está enchamucado. Cuando alguien se expresa así, es que ya atrajo demonios a su vida. Por eso los jóvenes que no tienen una comunicación con Dios, que se la pasan más ahí en el Facebook viendo otras cosas y metiéndose poquito a poco y en páginas y con youtubers que ay, papá, los van atrapando y los van enredando y los van siguiendo. Al rato, mira, tu mente anda entre una lucha, no tiene paz, te empiezas a ser enemigo de la cruz y al final dices que no crees en Dios. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque muchos jóvenes que están en las congregaciones, si no se les enseña, si no se les da un consejo, tarde o temprano pueden salir apostatando y volviéndose enemigos de Dios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Porque si tú tienes padres cristianos y te alejas de Dios, con mucho más razón Dios te va a traer de la oreja y te va a disciplinar fuertemente. Así que no seas como Jonás. Obedezcamos todos en general. Pero vemos que la oración tiene poder. ¿Por qué vimos el poder? Porque Jonás oró. Y es ahí donde Dios le contestó. Y ya conocemos la historia, de ahí lo vuelve a mandar otra vez a Nínive, ahí hasta cuando ya vino la disciplina. Miren, si usted se pone en el lugar de Jonás, porque esto fue literal, no es una simple historia. Si nada más de meternos al mar le tenemos miedo, más los que no saben nadar. ¿Sí o no? Se meten al mar y no se meten a lo profundo. Ahora, ¿cuánto más que estás a medio mar en un barco y que te avienten a medio mar? Jonás sintió mello, como dicen. Ahí sí, sintió mello.
Y cuando le hizo cush cush, ahí sí clamó a Jehová. ¿Verdad? ¿Para qué esperar eso? Y así Dios trata con sus hijos. Cuando no quieren obedecer, Dios empieza a tratar. Más cuando ya están en un nivel de servicio. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay otro caso del rey Ezequías. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 20, y vamos a ver la oración del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. Enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, ¿y qué cosa? Y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, como dicen, amargamente. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. Ahí está, Dios oye. Y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y el rey Ezequías venía del linaje de David, era descendencia del rey David. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Ay, Ezequías, empezamos mal. Le están dando palabras de que Jehová lo va a sanar, que le va a añadir 15 días porque había enfermado de muerte, y todavía empieza a dudar. ¿Será que Dios me va a sanar, Isaías? ¿Será que me va a dar 15 años más de vida? Y estaba pidiendo una señal, la incredulidad. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, que hará que Jehová esto ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Muy bien. Vemos de que, ¿por qué Dios manda decir a Ezequías que iba a morir? Porque estaba en desorden. ¿Por qué creen que le dice: ordena tu casa, porque morirás? Dios le estaba diciendo: ¿sabes qué? Ordénate, ordena tu vida, ordena tu casa, porque vas a morir. Es más, ¿sabes qué, Ezequías? Te voy a dar chance de que te pongas a cuentas conmigo, de que enmiendes las cosas que estás haciendo mal, porque vas a morir. Wow, que Dios nos avisara así, ¿verdad? Hoy en día que dijera: Paquito, te aviso que dentro de 15 días vas a morir. ¿Qué hicieras? Te pusieras a pedirle perdón a todos tus seres queridos. Ahí sí te pusieras a evangelizar, a hablarle a todos de Cristo, porque sabes que vas a morir. ¿Qué empezarías a hacer si te dijeran: te quedan 15 días de vida? Empezarías a hacer lo que nunca has hecho. Demostrarías amor a todos, a tus papás, a tus hermanos, los abrazarías, etcétera, etcétera. Y empezarías a hacer
lo que nunca hemos hecho. Y vemos que Dios le estaba diciendo a Ezequías, ordena tu casa. Y a veces eso es lo que nos sigue diciendo Dios, que tenemos que ordenar. ¿Por qué creen que muchos se van a tiempo, antes de tiempo? Porque no están ordenados. Porque hay algo que Dios nos viene hablando desde hace tiempo, que te tienes que ordenar. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que tenía que ordenar Ezequías? Su casa, su familia. Ezequías hizo algo bueno. Fue uno de los reyes que mandó a quitar mucha idolatría. Quitó los altares y anduvo un buen tiempo delante de Jehová. Hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Pero había algo también que a Dios no le agradaba. Y es claro de que Dios no estaba contento con él del todo, porque si no, no le hubiera dicho, ordena tu casa. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios en las prédicas y no te quieres ordenar en ese punto? Haces de menos. Piensas que se te dice para convencerte o que es el hombre el que te está hablando, etcétera, etcétera. Y no esperes a que Dios venga y te diga, Panchita, yo soy Jehová, yo soy Jesús. Quiero que hagas esto, ya que no le quieres creer a tu pastor. Jamás lo va a hacer. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Claro. Y cuando tú tengas más comunión con Él, vas a empezar a una escuchar interna del Espíritu Santo que va a venir a tu vida. Muy bien. Pero aquí pasó algo que también Ezequías creía en la oración. Porque si no, lo mismo hubiera dicho, ¿para qué le oro a Dios si ya determinó que me va a matar? Que me va a quitar la vida. ¿Para qué? Como lo que pasó con el sacerdote Elí. Que cuando sus hijos fornicaban dentro del templo con las mujeres, eso está en 1 de Samuel y 2 de Samuel, 1 de Samuel de los primeros capítulos, usted conoce la historia, que vino juicio a los hijos del sacerdote Elí y que el sacerdote Elí murió también cuando le da el soponcio de que habían muerto sus hijos, porque cuando viene la sentencia de Jehová, esto están haciendo sus hijos y van a morir, él en vez de hacer esto, voy a orarle a Jehová como lo hacía Moisés, voy a interceder por mis hijos, que tenga Dios misericordia, voy a hacer algo, voy a llorarle a Jehová, voy a derramar mis lágrimas para que tenga misericordia de mis hijos. No, que tenga que hacer lo que haga. Ya lo determinó, que lo haga. No hizo nada y ¡fum! Viene el machetazo y caen muertos sus dos hijos. Y cuando le llevan la noticia al sacerdote Elí, se va para atrás y se desnuca. A Ezequías todavía Dios le mandó a decir, porque morirás. Pero cuando él medita esto, se acuerda de la oración que había alguien que le escuchaba. Dice aquí, él volvió su rostro a la pared y oró. Y lloró amargamente. Le lloró a Jehová en oración, le suplicaba, y Dios, en su misericordia, iba saliendo del patio Isaías. Rápido viene la respuesta. Miren cómo respondió Dios. Rápidamente. Hay veces que sí Dios responde rápido. Aquí viene Isaías, les da la noticia y ya se despide, ya se iba. Cuando lo regresan a Isaías y le dice, dile que vivirás, que añadiré 15 años más. Miren, Dios le da 15 años más. Pero durante esos 15 años, usted lo lee hoy en la casa, comete un gran error. Ya que Dios le había perdonado la vida. Ya que Dios le había sanado, porque estaba enfermo de muerte. ¿Y qué pasó? Que cuando llegan unos enviados de Babilonia, ya esa es toda la historia, todo el contexto, le empieza a mostrar la casa, todo el palacio, a gente impía,
que en vez, el problema fue esto, no tanto que les enseñara y empezara a mostrarles sus pertenencias, sus oros y todo el palacio y como dice, ¿cómo es la palabra? A presumirles de todo lo que tenía en su casa. El problema del rey Ezequías es que en vez de darle la gloria a Dios, se estaba dando la gloria a él sí mismo. ¿En qué? En vez de que les hablara, porque era gente de Babilonia que no creían en Jehová, en vez de que se pudiera predicarles, hablarles del Dios que tenemos en el cielo, de Jehová, no, el Señor, que se le presentó una oportunidad para hablarles de Jehová, no, se puso a enseñarle toda la casa y viene palabra de Jehová. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué les enseñaste todo lo que yo te he dado? No tienes que andar presumiendo de lo que yo te doy, del dinero que te doy, del coche que te doy, sino que yo te lo doy para mi gloria, no para tu gloria, para que tú andes presumiendo de que tienes esto, tienes el otro y eso y eso. Calladitos nos vemos mejor cuando Dios nos bendice en algo. El problema de Ezequías se puso a presumirles y nunca les habló de Jehová. Entonces, Dios se lo llevó. Lo sanó, pero después de 15 años, si Ezequías hubiera vuelto a orar con fe y le hubiera pedido más clemencia a Dios, a lo mejor Dios le hubiera alargado su vida. Pero la regó, cometió un error y ahí ya no se lo perdonó Jehová. Terminaron sus 15 años y te vas a casa antes de tiempo. O sea, miren, el ser humano es así. Ahora que solamente cuando están las presiones, los problemas, ahí sí buscamos a Dios. ¿A cuánta gente no le hablamos? Le hemos predicado o que mandamos estas prédicas en la internet y no hacen caso. Pero cuando les viene un problema, ahí sí se acuerdan de Dios. La gente busca a Dios cuando están los problemas. Y así hay muchos cristianos, ¿verdad? No tienen una relación personal, no leen, no oran, etcétera, etcétera. Pero cuando viene el problema, ahí sí. Y por eso a veces Dios no contesta rápidamente las oraciones, porque ve algo en nosotros. Hasta que tú no te examines y te pongas a platicar con Dios, tú solo, y le expongas tu corazón a Dios y seas sincero, tú te conoces y sabes cómo está tu estado espiritual, pero si tú hablas con Dios y le dices, Señor, tú conoces mi vida, mira, no tengo una relación contigo, mi vida está así, pero tú lo conoces, no me puedo ocultar, no puedo huirme de tu presencia, porque tú me ves las 24 horas del día, pero ya basta, Señor, yo quiero cambiar, quiero hacer algo por mi vida. Y si tú le expones a Dios, algo tiene que pasar. En Lucas 18, en el Nuevo Testamento, vamos a ver algo que dijo el Señor Jesucristo. Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. La parábola de la viuda y el juez injusto. Usted entiende que es una parábola, ¿verdad? Es una comparación de lo terrenal con lo espiritual, ¿verdad? Y aquí es una comparación, una analogía, lo vamos a ver ahorita, y es el Señor Jesús que está hablando. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar. A veces, cuando yo quiera, ¿cómo dice? De orar siempre. ¿Qué siempre?
Pues siempre, todo tiempo. Y no desmayar. ¿Qué entiende por no desmayar? No darse rendido. No darse rendido. No decir, ya, me doy, ya, Dios no me escucha, ya, ¿para qué le oro? Ya hay que pase lo que tenga que pasar. Ya, eso es desmayar. Diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Adversario es enemigo. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me fastidia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. La historia de esta parábola es que vemos que aquí una mujer acudía ante el juez para que le hiciera justicia. Y como que este juez no le hacía caso, no le solucionaba, no la atendía. Su problema le valía. Porque dice, no temo a Dios ni temo a hombres. Por lo tanto, me importa, me vale un carajo el problema de las personas. Los voy a atender cuando yo quiero, cuando a mí se dé la gana. Es como esos servidores públicos que están en las oficinas de gobierno, más en los de salud, que llegas y no te atienden. Yo he visto, soy testigo de que llegas, híjole, y ahí tienen a los pacientes 2 horas esperando para que pasen a una consulta. Donde quiera es así. Parece que por favor está haciendo cuando ellos tienen el derecho de atenderte, ¿verdad? No tener a los pacientes ahí esperando, ellos platicando, comiendo, fumando, platicando, y allá están los pobres pacientes con hambres, tal vez porque a veces llegan a consulta a las 2, 3 de la tarde, otros llegan tempranitos de las 6, 7 de la 8 de la mañana, y las enfermeras, los médicos, allá echando café, etcétera, etcétera. Digo yo, ¿hasta cuándo el gobierno va a poner reglas? Yo como director, ¡fum!, despedidos todo. Y planilla nueva. Pero eso no va a ser ahorita, en este tiempo. Así era este juez, le valía. Por eso dice aquí, antes de que esta mujer me canse mi paciencia, porque está duro y duro y duro. Esta mujer como que recurría, ya varias veces había recurrido a este juez y no lo atendía. Y llega el juez y dice, no, mejor la voy a atender porque si no me va a casar la paciencia y no sea que yo vaya a actuar contra ella ya más duramente, algo pase. ¿Qué podría pasar si este juez se le acababa la paciencia con la mujer? ¿Y por qué él dijo, antes de que se me acabe la paciencia, mejor le voy a atender? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo podría reaccionar este juez si se le acababa la paciencia con la mujer? Lo que podría pasar era una de dos, o lo agarraba a golpes y ya déjame estar molestando y salte de acá y sacarrácate, porque la gente que se le acaba la paciencia así actúa, ¿cierto? Cuando una persona tiene problemas, en todos lados lo vemos esto. Una de las dos que se le acabe la paciencia, agarra y viene y de una vez lo empieza a agarrar a trancazos a la persona porque ya le acabó la paciencia. El padre, cuando su hijo no entiende y habla
y habla y ya se le acabó la paciencia, agarra el cinturón y viene y se lo surte. Porque ya le habló más de 3 veces y los hijos no quieren entender. Así es el ser humano. No tenemos mucha paciencia. Muy poca paciencia. Dice un versículo, si Dios nos pagara conforme a nuestras iniquidades, ¿cómo estaríamos? Que si Dios no tuviera paciencia con nosotros y que cada vez que pecáramos viniera el cinturonazo, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? Bien marcaditos. Bien marcados, bien flagelados. Que si Dios tratara así con nosotros. Pero Él es un Dios de paciencia, pero también se le llega a acabar. ¿Por qué creen que Dios descargó su ira en su Hijo? Cuando a Jesús lo flagelaron, es que porque Dios se dio por bien pagado, por así decirlo, del pecado del mundo, Dios permitió para que vieran, ahora que somos cristianos, porque no entendíamos esto, de que cuando ahora vemos el sacrificio de Cristo, entendemos de que Dios estaba enojado contra el mundo. Pero aún así, bien nos pudo haber exterminado. Él pudo haber dicho la palabra, se mueren todos y aquí se acaba el mundo, y hubiera acabado el mundo de una vez y hubiera creado otra raza humana. Pero como nos hizo esa imagen y semejanza, como una madre o un padre, cuando tiene un varón o una hija que se porta re mal, que es drogadicto, que es prostituta, que anda en la calle, mire, dentro de sí, esa madre o ese padre está sufriendo mucho en su corazón. Llora por ese hijo que anda en la calle, que se perdió en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el punto de que tiene que tomar cartas en el asunto, lo echan de su casa y aunque llore dentro de sí y aunque le duela mucho su corazón, sabe que solamente así Dios va a tratar. Y eso lo hemos aprendido, de que como padres, cuando llega el momento de que tu hijo no entienda, te falte el respeto, no se quiera someter a las reglas de la casa, porque si no se somete a Dios, menos que se someta a las reglas de la casa. Y hay que poner orden. Y cuando llegue borracho, con cigarro, con marihuana, etcétera, etcétera, tal vez se lo vas a pasar una sola vez. Y se la cantas directo y le dices esto y esto, que sea la última vez, porque no habrá 2 veces. Te amo, te quiero mucho, pero la próxima vez que vengas así, tus maletas van a estar en la entrada. Y la mamá va a estar llorando por su hijo, etcétera, etcétera. La vez pasada me platicaba unos hermanos de que había un muchacho que andaba tomando y fumando marihuana en la calle. Pasa la patrulla, los ven así y órale, se los levantan. Deshonrando a sus padres, porque él vivía bajo la tutela de sus padres, ya era mayor de edad, pero el muchacho ahí dormía, ahí comía, etcétera, etcétera, y no trabajaba todavía el señor. El padre ya estaba molesto, ya se lo había amenazado. Agarra, lo levanta y lo llevan a la municipal y lo encierra. Viene la esposa. ¿Por qué no lo sacamos? No, se va a quedar ahí 3 días para que aprenda la lección. Porque si no lo hacemos, la otra vez va a venir borracho marihuano y nos va a madrear. Nos va a pegar, perdón. Es una palabra que se usa comúnmente, ¿no? Nos va a venir a pegar. Pero no faltó que la mamá, préstame el dinero para la multa, lo voy a sacar. No. Y como las mamás son más alcahuetas, no sé por qué,
Pues va y va a conseguir el dinero, la multa, y lo va a sacar. ¿Y para qué fue a hacer eso? El papá se molestó mucho y dijo, ¿por qué pasaste mi autoridad? Yo había dado la orden de que se iba a quedar ahí y tú vienes de alcahueta y lo vas a sacar. Es un error que cometen las mamás. Cuidado con eso. Cuando el marido, el esposo, la cabeza, ya dio una orden y tú sabes bien que le va a servir para su disciplina, entonces, por más que te duela, por más que llores, tú no puedes sobrepasar esa autoridad que está sobre ti. Entiéndelo. Más si eres cristiana. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Lo saca. ¿Para qué? Y todavía viene el muchacho y viene y se pone al tiro, como dicen. Cuando en vez de que viniera humillado, arrepentido, diciéndolo a sus padres, perdóname, hice esto, por esto y esto, me estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y siguió haciéndolo. Por eso, si Dios nos pagara conformes a nuestras iniquidades, ya no estaríamos vivos de verdad. Muy bien, esta parábola está diciendo el Señor Jesús que si este juez injusto le dio solución a su problema de esta mujer, dice aquí, versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cómo clamamos los escogidos? En la oración. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? Miren, si estamos hablando del poder de la oración, hemos entendido que en verdad tiene poder, que en verdad por algo estamos orando. Y por eso los viernes, con el grupo que vienen a orar, hemos dicho, Señor, aquí vamos a estar todos los viernes, porque sabemos que un día nos vas a contestar. Un día que estamos intercediendo por nuestra familia, que no es cristiana, por nuestros hijos, etcétera, etcétera, por lo que venimos a orar, nos vas a contestar. Porque Jesús está comparando, esta mujer estaba duro y duro y duro y duro. Nosotros así estamos, duro y duro los viernes, estamos orando, porque sabemos que nos va a contestar Dios. Pero Jesús dice, cuando venga el hombre, ¿hallará fe? Entonces ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué muchos, aclaro esto, pudiendo venir, no vienen? Hay hermanos que en verdad, por más que quisieran estar con nosotros, no vienen por tal motivo. Y solo Dios lo sabe. Y no lo juzgamos. Pero los que pueden venir no quieren pagar un precio. Ese es el problema de muchos cristianos. No quieren pagar el precio. No quieren cargar su cruz. Cuando en la Biblia, vaya rápida, sin perder ahí Lucas, a Hechos 2:42. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, cómo comenzó la iglesia verdadera y cómo va a terminar la iglesia verdadera. Hechos 2:42, después de la venida del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Miren cómo comenzó la iglesia. Perseveraban en la doctrina. La doctrina, esta palabra doctrina es enseñanza. A esto se refiere el discipulado de los miércoles. Perseveraban en el discipulado. En la comunión,
esta comunión pues es la koinonía en el griego, que es una relación de familia, de que somos una familia, de que aquí tienes tú que sentirte amado, tú tienes que venir primeramente a dar amor. Tú no vienes a recibir amor o tú que vengas a buscar que te ame. Tú vienes a dar amor. Cada uno de nosotros viene a dar amor. Y si lo entendemos esto de que si cada uno de nosotros venimos a dar amor, por lógica, si todos estamos haciendo un mismo espíritu, todos vamos a recibir amor, porque todos estamos dando unos con otros, ¿verdad? Esa es la lógica. Por eso es que tenemos la costumbre, ahorita que somos pocos, de que a veces nos comemos una carnita asada o algo, un pollito, ¿verdad? Rostizado para que no se pierda esa relación de familia, para que no estemos como religiosos. Por eso a veces les he dicho, muchos terminando la reunión ya tienen prisa, no sé qué prisa tienen, ya ni se despiden, adiós, ahí nos vemos y salen corriendo. Viene gente nueva, no se acerca, mire, soy la hermana fulanita, me pongo a sus órdenes, estoy para servirle, me da gusto que haya venido, qué bueno que aceptó Cristo. No, se salen y se van a hablar por teléfono, o ya empezar a ver sus teléfonos. Cuando el teléfono se puede esperar, te conviertes en un religioso. Los jóvenes, se los he dicho, tienen que platicar. ¿Quieres ser líder de joven? Comienza a convivir con los jóvenes para que te vayan tomando respeto y te vayan apreciando. Pero si tú te sales y no le hablas a ningún joven, pareces un egoísta. Ya te vas allá afuera, empiezas con tu celular y no le hablas a nadie, etcétera, etcétera. Te conviertes en un religioso. Con el partimiento de pan, hablar la Santa Cena y en las oraciones. Mire, así como comenzó la iglesia, así va a terminar. Pero estamos hablando de la iglesia verdadera, que ustedes han escuchado que es un puñito, muy poquito. Comenzaron en las casas. Hemos visto que hay muchos versículos donde cómo comenzó la iglesia, en casas, ¿verdad? Y parece mentira que tanta apostasía que hay hoy en día en las iglesias, que muchos cristianos, a ver la apostasía y ver que ya la mayoría de las iglesias, porque son pocas, hay iglesias fieles todavía, están regresando a las casas. Así como comenzó la iglesia, permaneciendo en la oración, en la comunión, el partimiento del pan, así va a terminar la iglesia verdadera, porque la iglesia visible, falsa, ellos quieren multitud, ellos quieren salón grande, ellos quieren grupo de alabanza, pandero, etcétera, etcétera, y que les hablen bonito y cosquillitas en el oído, y yo quiero palabra a mi antojo, yo quiero que Dios me hable y me gusta esto y el otro esto, y no quieren recibir lo que Dios quiere hablar. Y parece mentira que así está pasando. He sabido de que muchos hermanos que conozco ahora se están reuniendo en casas. Porque la iglesia donde pertenecían, apostató el pastor, algo pasó, se están perdiendo y ahora ellos, los que quieren, los que aman la palabra, los que aman la palabra de verdad, se están reuniendo en casas. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque ese fervor por amar la verdad, prefieren reunirse en casas. Y como donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Si están haciendo bien las cosas, Dios los va a respaldar y Dios va a estar. No importa que sean 10, 15 o 20, 30 los que se reúnan. Si permanecen fieles ahí, así los va a agarrar el Señor cuando vengan. Bueno, entonces vemos pues de que en Lucas
Allí, por este pasaje de Lucas 18 que acabamos de leer, es que ahí yo les he dicho a mis hermanos cuando venimos a orar. Los que han creído en la oración, creemos que Dios nos va a contestar. Y estamos siendo como esta mujer. Estaba duro y dale, por decirlo. ¿Verdad? Y así nosotros estamos duro orando hasta que Dios nos conteste. Porque creemos. ¿Y por qué oramos? Porque Dios nos los manda. Y porque solo así también guarda esta congregación. Hay hermanos que no pueden venir y aquí estamos intercediendo por ellos. Y yo les he dicho, si cuando no puedan venir de plano, no hay ningún problema. Es que porque trabaja por su trabajo, ok. Que por cualquier asunto, que cualquier sea, ok. Allá en su casita, si usted tiene tiempo, los viernes, ahí, entre lo que usted tenga que hacer y por ese motivo no puede venir, en el trance de ese tiempo que usted tenga un chancecito, ore también con nosotros, ore por nosotros, porque nosotros estamos orando por ustedes. Y aquí estamos orando por los hermanos que a veces no pueden venir porque se enferman por alguna cosa. Y ustedes han sido testigos que nos podemos interceder por todos. Nos repartimos la oración. Yo les digo, hermanos, usted va a orar por esto, tú vas a orar por los jóvenes, usted va a orar por los hermanitos que no pueden venir entre semana, etcétera, etcétera, porque sabemos de que quisieran estar, pero no pueden. Y estamos orando. ¿Por qué? Porque creemos en el poder de la oración que Dios los va a guardar. Y gracias a Dios lo hemos visto. Hemos orado por muchas peticiones. Yo no sé si algunos de ustedes se han dado cuenta, pero nosotros sí, que Dios nos ha respondido. Y no voy a mencionar cuáles, ¿verdad? Para no jactarse. Pero hemos visto la respuesta de Dios. Por eso, en una iglesia, si no hay oración, Satanás se mete hasta la cocina. Y esa congregación se destruye. Tenemos que cuidar la iglesia entre todos, tenemos que cuidar la congregación. Por eso hemos hablado mucho de pecado, de que no podemos permitir un matrimonio en fornicación, que ya conoce la verdad, ya se le ha enseñado y no quiere ordenarse. ¿Verdad? Cuando vienen así y se convierten, pues se les da un tiempo, etc. Pero después de un tiempo ya se les enseñó, entonces hay que ordenarlo. Y si no se quieren, discúlpenos, pero ya no los podemos recibir. Porque un poco de levadura, toda la masa, echa a perder todo. Un pecadito que estemos permitiendo acá, nos echa a perder todo. Muy bien. Y finalmente, en Santiago 5:14, el poder de la oración en los enfermos. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Qué casualidad que Dios nos manda que llamen a los ancianos. La palabra anciano no es a los viejitos, es a los líderes. Y oren por él. No dice, llamen a los ancianos de la iglesia y llévenlo al médico. ¿Se da cuenta que cómo es la palabra? ¿Qué es lo primero que dice Dios? Que primero oremos antes de llevarlo al médico. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí en el nombre del Señor, sabemos que es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ok, porque todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y la oración de fe salvará al enfermo. Mire, la oración de fe no es la oración salvífica, la que salva. No es la que hacemos cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor. No se está refiriendo a esa oración. Excepto va incluido cuando nos pide alguien que vayamos a orar por un familiar que está enfermo, que está para morir, y que ese familiar
no es cristiano, esa persona no es cristiano, pero este hermano nos pidió el favor, o esta hermana, o alguien, algún vecino que nos conocen y que a veces dirán, bueno, pues vamos a probar si con los cristianos se cura mi enfermo. Pero aquí está hablando de la iglesia, de los que ya son cristianos. ¿Por qué Dios nos dice que oremos? Dice, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Número 1, vemos que la oración de fe no se refiere a la oración que salva. ¿Ya me entendió, verdad? Es la oración de fe con la que vamos a orar, los que vamos a ir a orar para que sane el enfermo. Porque si cuando hablamos, hermanos, ¿quién me quiere acompañar para ir a orar por la hermanita Panchita que está grave? O por el hermanito Juanito que está grave. Y que nosotros pase ese pensamiento de incredulidad. ¿Cómo para qué? Ya oremos desde acá. Ahí voy a orar por él en mi casa, pastor. No voy a poder ir. Ahí voy a orar en mi casa. Y pasa ese pensamiento en nosotros de incredulidad, ¿de qué? De que, quién sabe si lo sana el Señor. ¿Para qué vamos a orar? Hay que oren ellos, que oren los que vayan. Sino que la oración de fe, con la fe que nosotros estamos, así como estamos orando los viernes, con fe. Porque los que estamos viniendo a orar, estamos viniendo porque estamos orando por fe, confiando en Dios de que Él va a contestar. Así dice la Biblia de que vamos a orar con fe, no dudando en que Dios los va a sanar. Que pase por nuestra mente, y quién sabe si lo vaya a sanar Dios. ¿Será que Dios lo va a sanar? Esa es incredulidad, eso es no tener fe. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Es por eso de que cuando alguien está enfermo, así en cama, o fase terminal, o que ya lleva mucho tiempo, vamos, y es la única vez en el Nuevo Testamento que Dios nos permite ungir con aceite. Porque ahorita hay un error que cometen en las iglesias que para todo usan aceite. En más, tienen una botella de aceite, una mesa ahí con frutas y aceite. Todo eso era literal. Ahora es espiritual. El aceite ahora era símbolo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahorita el aceite es el Espíritu Santo, es la unción. Vosotros tenéis la unción del Santo, primera de Juan 2:20. Y es por eso que solo en el Nuevo Testamento, la única vez que nos permite ungir con aceite es para los enfermos. No se puede ungir las casas, los coches, algo material que quieras derramar aceite. No, solamente con la oración. Por ejemplo, a veces ha pasado de que, pastor, me gustaría que fueran a bendecir mi casa un viernes. Amén, vamos. Oramos, bendecimos la casa y no llegamos a regar aceite por todos lados. Porque es solamente para los enfermos, es con la oración. Porque ahora ese aceite, que es el Espíritu Santo, está en nosotros. Y no tenemos necesidad, solo para los enfermos. Entonces dice, lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Si sabemos que ese hermano está caído, está enfermo y lo conocemos que no ha caminado bien con el Señor, porque a lo mejor puede estar tratando Dios con él, entonces le tenemos que hablar literalmente y decirle, hermano, fíjate que esto y esto y esto ya he notado de ti. El pastor por lo menos. Yo vengo a orar por ti, pero tienes que reconocer que no has caminado bien delante del Señor. Así que te voy a guiar a una oración de arrepentimiento antes de que oremos por ti, para que te pongas a cuentas con el Señor. Y si Él es humilde en su corazón y reconoce en ese momento que sí no ha estado caminando bien con el Señor, lo oramos a una oración de arrepentimiento, ya no que reciba a Cristo, porque se supone que lo tiene, sino a otra oración de arrepentimiento y después vamos a orar por él y lo ungimos con aceite y le perdonará.
Pero a veces ha pasado de que a veces nos ha tocado y no sanan, al otro día mueren. ¿Y qué pasó? Si fuimos con fe y oramos. ¿Y por qué no lo sanó? Bueno, los santos del Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, ellos estaban muriendo y todos los santos se envejecían y sabían que tenían que llegar a morir, ¿verdad? Y cuando no sabían qué iba a pasar porque no había venido el misterio de la resurrección de los muertos, cómo iba a ser, es por eso que Pablo les escribe la carta a los tesalonicenses del capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Y les empieza a hablar de la venida de Cristo en el arrebatamiento, ¿verdad? Y cuando nosotros porque nos ha pasado, es de que, híjole, ¿qué pasó? O sea, no lo sanó. Nos ha tocado por enfermos de SIDA, otros hermanos en Cristo que también ya están ancianitos, pero a veces nuestro egoísmo, y yo cuando lo escuché del pastor El Dulce, dije, tiene razón. Si estamos seguros de que mi padre, mi madre, mi abuelo, quien sea, ya está demasiado avanzado de edad, es mejor que se vaya a descansar con el Señor. ¿Para qué lo queremos tener aquí con achaques y achaques y achaques y enfermo y enfermo? Como dice el pastor Alducin, ya que se pinte. Porque va a estar mejor allá. Y cuando llegamos a esa madurez espiritual como cristianos, se los digo, lo captamos y les decimos, es cierto, Padre, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad que mi padre, que mi abuela, que mi madre sigan viviendo, Señor, añádele más años como al rey Ezequías entonces, sánalos, fortalécelos. Y si no, llévatelos a casa, porque también nosotros sufrimos. Pero cuando sabemos que se van salvos a casa, queda una paz interior. Aunque vamos a llorar un rato, ¿verdad? Un día. Pero sabemos de que ellos ya están mucho mejor allá. Los amolados vamos a seguirnos aquí. Vamos a seguir sufriendo, seguir trabajando, seguir sudando, seguir teniendo hambre, seguir enfermando. Pero los que parten con el Señor, ¿ustedes creen que algunos familiares que ya están allá con el Señor quisieran regresar? Si les preguntan allá, ¿quisiera regresar y ven aquí? No. Al contrario, nos están diciendo, apúrense, apúrense. ¿Verdad? Por eso en Apocalipsis les decía que esperaron un poco de tiempo hasta que fuera muerto el último de sus consiervos. Porque los que están allá estaban pidiendo vindicación, justicia. Y les decían, apúrense ya que acabe la tribulación para que venga el reino milenial y ya todos seamos felices. Y les contestó Dios que se esperaron un poco de tiempo y se les dieron vestiduras blancas. Allá les dan un cuerpo temporal, les ponen vestiduras. Y por eso en sueños y películas han ilustrado esto, de que allá se andan paseando en el paraíso, felices, no quieren regresar. Y nosotros de egoístas, aquí los tenemos que querer que sigan sufriendo con nosotros. No. ¿Verdad? Tenemos que orar pidiéndole a Dios. Pero tampoco si vemos que ya tiene 100 años tu abuelito y lo quieras tener aquí todavía, ya es egoísmo. ¿Verdad? Porque el cuerpo se desgasta. Ahora, si no es salvo, aprovéchale ahí para hablar. Ahí tenemos que aprovechar a salvarlos. Por eso a mí me han invitado a orar muchas veces. Puede ir a orar, sí. Y llegando, no oro primero, sino antes de asegurarme que ya tiene a Cristo en su corazón. Si veo que no es cristiano esa hermana, lo primero que le presento es a Cristo. Porque si veo que me rechaza a Cristo, en vano es que de que yo ore. Porque ya rechazó el amor de Dios. Eso tenemos que aprender. Cuando nos inviten ahí, alguna vez en tu vida te inviten, asegúrate del que está enfermo ya tenga a Cristo en su corazón. Ahora, que si sabemos que es cristiano, ya es otra cosa, ¿verdad? Que es un hermano joven que todavía tiene mucho por delante, pues ahí sí le vamos a pedir a Dios de todo corazón que lo perdone, cualquier cosa que lo restaure.
Pero muchas veces hemos orado por enfermos y no sanan, porque son conaces. Una cosa se les manda y otra cosa hacen. Y no lo entienden, no lo entienden. Pero cuando ya entendamos, cuando llegamos a entender que la oración tiene poder, mira, cuando tú llegas y te caiga el 20, es ahí donde vas a empezar a vivir de rodillas toda tu vida. Porque sabes que no te vas a cansar. Hay un testimonio, Víctor, hay una película que hicieron. Víctor fue un drogadicto, pandillero en la ciudad de Nueva York, etcétera, etcétera. Y él se metió a las drogas y pandillerismo. Un día vamos a ver la película. Y la madre de Víctor, él cuenta su testimonio después. Ella oraba todos los días. Víctor dice que su mamá era chiquita y se metía en un ropero. Y ahí se hincaba la madre porque Víctor llegaba drogado, tomado, y llegaba a aventar las puertas y a hacer escándalo cuando llegaba en la madrugada. Y su madre, con tal de no toparse con el chamuco, mejor se metía a un ropero y estaba orando y orando. Y una vez que él lo logró escuchar, que su madre estaba orando, se burló de ella. Pero su madre, al conocer el poder de la oración, no se cansó, que Víctor, después de que Dios le llega a contestar la oración de su madre, Víctor se convierte al cristianismo. Y ahora es predicador. Después de ser un gran pandillero que había navajeado a cuantos, no sé cuántos, perdió la cuenta. Eran de los gruesos de ahí de Nueva York. Pero su madre nunca se cansó. También el testimonio de la película, ¿cómo se llama? Pablo Olivares, de que desde niño lo llevaban a la iglesia y estaba en el coro de la iglesia con la guitarra. Ahí está el testimonio. Se va al mundo cuando entra a la secundaria o a la prepa, pacta con el diablo, se mete en la música satánica, se rebela contra sus padres, contra Dios, atrajo demonios a su vida, se enchamucó y su madre no dejó de orar 14 años. Y hasta que Dios le contesta la oración. Si ustedes ya vieron la película y escucharon el testimonio, Dios responde la oración de su madre porque no se cansó de orar por él. Hay otro testimonio de unas hermanas indígenas que 30 años oró por su hija. Imagínense 30 años. Y 30 años no fueron de vano porque al final la hija dio testimonio de que mi madre pasó orando 30 años y al final yo me convertí al Señor. Y por esos testimonios, por eso a mí me encantan ver los testimonios. Cuando tengo tiempo, me gustan porque a mí me sirve mucho. Porque yo tengo un hijo que está alejado de Dios y no quiere nada con Dios. Pero como he visto esos testimonios, me dan mucha esperanza. Y tengo esperanza. Y así como muchos de ustedes, no te canses de orar por tus hijos, aunque ahorita los veas, pero que de plano miras y como que de plano ves que no se van a convertir, que cada día están peor. Muchos ya hasta están enchamucados, etcétera, etcétera, ya andan haciendo pactos con el diablo y Dios mío, y no dejamos de orar, y no dejo de orar. Aunque a lo mejor mis ojos ya no puedan verlo si Cristo no viene antes, pero cuando yo esté en el cielo y mi hijo llegue al cielo, Dios me va a responder y te va a responder, ahí está, mi promesa te lo cumplí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí está tu familia. ¿Por qué? Por cuanto fuiste fiel a mí, por cuanto creíste en mí, no desmayaste en tu oración.
confiaste. Yo estaba probándote, estoy probando, a ver qué haces cuando no te contesto rápido. Estoy probando tu corazón, cómo vas a actuar, cómo vas a reaccionar, si vas a seguir confiando de mí. Quiero probar tu corazón. A veces Dios nos prueba en eso, a veces por otros motivos, a veces porque algo no le agrada a Dios y está esperando también. Pero ¿de qué viene la respuesta? Viene. Dios tiene que responder. Y cuando en la oración de los enfermos, Dios se los lleva y no contestó la oración, es que porque a Dios, y yo lo entendí esto, Dios quiere tenernos ya con Él. Él quisiera tenernos ya con Él. Él quisiera ya traer su reino literal a este mundo. Estoy seguro de que el Señor Jesucristo es el que más desea estar ya con nosotros reunidos. Él es el que más lo desea porque nos ama tanto. Y de esa manera nosotros también tenemos que corresponder. Por eso debemos amar su venida, dice Pablo. Amar su venida porque ¿queremos seguir estando acá? No, ¿verdad? Hay muchos cristianos que dicen, no quiero que Cristo venga porque toda mi familia no se convierte. Mira, eso no te preocupes, porque no va a ser así. Tú sigue orando y vas a ver, si no es ahorita, en la tribulación, Dios te va a responder. Pero que des buen testimonio, que tú seas el mejor ejemplo de dar testimonio. Si tú sigues caminando, siéndole fiel al Señor en todo lo que nos manda, mira, ten por seguro, que tu familia te lo va a convertir. Tu padre, tu madre, tus hermanos, quien sea, te los va a convertir. Eso no lo dudemos. Y por eso seguiremos aquí, como dicen, al pie del cañón, como esta mujer. Vamos a estar rogándole, pidiéndole al Señor, como dijo el Señor Jesús, ¿cuánto más Dios no hará así con sus escogidos? Pero cuando Él venga, ¿hallará fe? ¿Qué tipo de fe? ¿Hallará esa fe de que sigan orando con fervor y con esa fe confiando de que yo les voy a responder? A esa es la pregunta que dijo Jesús. ¿Será que la iglesia va a seguir orando con fe y no se va a cansar y no se va a cansar? Porque muchos se salen, no vienen a orar. ¿Ya para qué? No creo que mi marido se convierta, no creo que mi hijo. Tú sigue orando. Si puedes venir, ven. Si no puedes venir, ora en tu casa. Pero si puedes, tienes ese fervor, tienes esa convicción de que algo va a pasar aquí, ven. Pero hay que pagar el precio. Muchos queremos estar cómodos en nuestras casas, ¿verdad? Y sí es cierto, la carne es débil, la carne quiere quedarse ahí en el sillón, en la cama, viendo celular, viendo Facebook, etcétera, etcétera. Pero hay algo dentro de nosotros que nos inquieta, que nos mueve. No, hay necesidad. Y por eso Dios nos dejó la oración, para que nosotros confiemos en Él. Amén. Terminamos esta serie pues y esperemos de que muchos de los que nos ven, hermanos y personas que no conocen a Cristo, entiendan de que todo se mueve por fe, confiando en Dios. Así que damos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque hemos visto que muchos pasajes de la Biblia, los santos del Antiguo Testamento, oraban confiando de que hay una entidad espiritual que los escucha. El Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos es su nombre. Señor, bendito seas porque es la oración que nos has dado como un poder que actúa en nosotros por fe. Que tú escuchas nuestras oraciones y en tu tiempo perfecto llegará esa respuesta tan anhelada. Que ahorita que nuestros hijos no andan bien con el Señor, no caminan, por fe vamos a seguir orando hasta que veamos tu promesa, Señor, tu palabra cumplida en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros padres. Porque el justo por fe vivirá y no por vista.
Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre más prédicas escuchemos, entre más nos congreguemos, entre más palabra entre a nuestros oídos y baje a nuestro corazón, nuestra fe aumenta mucho más. Ahí es donde ya no podemos separarnos de ti porque confiamos totalmente que tú nos oyes. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que les busca. Que Él da premios, recompensas a aquellos que confían en Él y acercándose a Él. Dios recompensa nuestras oraciones. Y cuando Dios responde nuestras oraciones, ahí viene la recompensa de todo aquel tiempo que estuvimos en oración. No desmayen, dice el Señor, orando en todo tiempo, orad sin cesar, orad por nuestros alimentos, porque todo es santificado por la oración. Dando gracias a Dios en la oración antes de llevarnos los alimentos a la boca. Y así por el Nuevo Testamento muchos pasajes de la Biblia nos enseñan, mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y todo lo que pidieres en oración, en mi nombre, creyendo, lo recibirás. Gracias, Padre, por esta serie, el poder de la oración. Los que hemos entendido, y ahora nos queda más claro, con los pasajes que hemos estudiado, ahí están los grandes ejemplos, lo que fue escrito en el Antiguo como ejemplo, para que veamos que tú respondías a los santos del Antiguo Testamento, mucho más que ahora somos escogidos y somos justos, estamos justificados delante de ti. Nos has declarado inocentes por haber creído en el sacrificio del Señor Jesucristo. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas esta fe. Tú no sabes orar. Tal vez le oras a un cuadro, a una cruz de madera, a un ídolo de yeso, pero Él no puede interceder por ti, porque no tiene vida. Lo dice el Salmo 115. Tienen ojos, pero no ven. Tiene oídos, pero no oyen. Porque es yeso, es piedra, es madera. ¿Por qué no acudes y le entregas hoy tu vida al Señor Jesucristo? Que Él sí te oye desde la primera vez que tú le oras. Porque Él es el único que puede interceder entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. No puede interceder tampoco la Virgen María, porque ella nada más fue sierva, fue instrumento para traer a nuestro Salvador. La amamos y la respetamos. Pero si tú quieres que tus oraciones sean escuchadas de ahora en adelante, arrepiéntete de tus pecados, ponte a cuentas a Dios. Venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Si tú quieres invitar por primera vez al Señor Jesucristo ahí donde estás, puede ser que estés en cama, que estés en fase terminal, el médico te da pocos días, ya te han desahuciado. Déjame decirte que te puede pasar como el rey Ezequías. Dios puede añadir muchos años más a tu vida. Ordena tu casa, le dijeron al rey Ezequías. Y así te dice Dios, ordena tu casa. Empieza primero ordenándote tú en tu vida. Tienes que reconocer que eres un pecador delante de Dios. Si tú reconoces y quieres que hoy perdone tus pecados, dile así con todo tu corazón estas palabras a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y repite conmigo, ya sea niño, muchacho, muchacha, señor, señora, anciano que me escucha.
Ahí donde estás, ora conmigo y dile así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador delante de ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido perdón por todos mis pecados. Te necesito, Señor, que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que ahora estás vivo a la diestra del Padre. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por perdonarme mis pecados. Hoy yo confieso tu nombre y tu palabra dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Gracias, Señor Jesús. Enséñame a vivir el día que me quedan para ti. Haz de mí el nuevo nacimiento y gracias por regalarme la salvación. Por fe lo recibo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Tienes que vivir por fe ahora en adelante. Ahora sí Dios te va a escuchar cada vez que le ores. Congrégate en una iglesia cristiana. Busca una congregación cerca de tu casa. Si tú vives aquí en Tuxtla y quieres venir a visitarnos, las puertas están abiertas. Escríbenos, mándanos un mensaje, un inbox para darte la información. Mientras tanto, te recomendamos que leas tu Biblia de Mateo Apocalipsis y que ores mucho, platica con Dios. Orar es platicar con Dios, Él te va a escuchar. Pero sí necesitas tener una relación personal con Dios. Lee toda la Biblia. Primero comienza en el Nuevo Testamento. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.